Bienvenidos a un capítulo más de Ibagué Verdaderamente Limpia. Hoy nos acompaña una mujer emprendedora, una mamá ibaguereña, una mujer que decide volver a su ciudad natal por una razón fundamental y es un proyecto familiar y un proyecto social que está cambiando vidas. Nos va a contar un poco de su trayectoria profesional y de su visión personal sobre la ciudad que la vio nacer. Jennifer, pues gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida. Natalia, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por algo que me parece pertinente y es saber cómo llegaste tú a Ignico. Bueno, mi llegada a Ignico tiene tanto de vocación como de convicción, porque vengo de una trayectoria profesional ya bastante amplia en el sector de los servicios públicos domiciliarios, específicamente en aseo. He conocido el aseo desde diferentes ópticas y desde diferentes escenarios donde me ha permitido visualizarme no solamente como una profesional jurídica, sino como una profesional integral que tiene una visión empresarial, social, totalmente íntegra y que también puedo ejercer ahí mi conocimiento jurídico que me ha permitido también ayudar en muchos sectores, innovar, incentivar en materia de servicios públicos. ¿Cómo llego a Ignico? Hace parte de un proyecto empresarial familiar que me abre la puerta a un camino profesional bastante satisfactorio porque ya me permite desarrollarme como una profesional integral que puede llegar a impactar en este sector y sobre todo en un lugar que es mi ciudad nativa, donde yo vengo. Yo soy ibaguereña y acá me duele mi ciudad y veo, y aparte de que llevamos 2 años haciendo prácticamente un estudio para poder iniciar operación y para poder llegar aquí y ver tantas dificultades, impactos que tienen no solamente de carácter legal o solamente viéndolo desde la óptica del servicio, sino también un impacto social, un impacto en la salubridad, hay cosas que impactan otro tipo de contextos que creo que a veces no los vemos y que no los relacionamos y que son muy importantes. Aparte de que todos queremos ver una Ibagué verdaderamente limpia. Todos queremos que nuestra ciudad se vea realmente limpia, que se vea realmente que el avance, que con el pasar de los años uno vea su ciudad desarrollarse. Entonces, así llegué a Ignico con este compromiso, con esta aceptación y esta vocación que me permite desarrollar este nuevo proyecto desde este escenario que es mi ciudad, que amo, que aquí está mi familia, que aquí nació mi hija y que tengo mucho amor por mi ciudad, pese a que estuve por fuera varios años. Sí fue muy importante conocer todos esos contextos sociales. Con empresas públicas de Cundinamarca tuve la oportunidad de conocer diversidad de personas, de contexto social, de culturas, de desarrollo, de cómo la gente realiza las inversiones, planes y demás, que yo digo, bueno, sí, o sea, sí aquí se puede. Y a veces cuando llegué a la ciudad, sí sentí un poco de tristeza y decepción porque encontré mi ciudad un poco estancada. Uh-huh. La encontré, y sobre todo en este sector que ahora estoy trabajando, encontré muchos impactos que uno dice, claro, ya salí, estuve en diferentes municipios, no solamente en Cundinamarca, sino que también tuve la oportunidad de ir a otras partes del país, de conocer otros escenarios y decir, es en serio que Ibagué, con todo el potencial que tiene, porque tiene un desarrollo enorme, porque no podemos ser ejemplo. Somos un centro por donde pasan prácticamente de todas las partes de la ciudad y podemos tener un desarrollo y un ejemplo avanzado para poder ser noticia y ser ejemplo a nivel nacional. Pero para esto se necesita no solamente una inversión, se necesita visión, compromiso, cultura y querer, y que le duela a uno de verdad para poderle meter el alma y el corazón al desarrollo de un proyecto que permita impactar en la ciudad. Wow, bueno, pues tú estás a cargo de la dirección jurídica en Ignico. ¿Cómo ha sido ese reto? Ha sido todo un reto.
Porque, bueno, digamos que aquí en Ibagué hay una costumbre hace muchos años en el sector, entonces es bastante complicado porque yo siempre he dicho y es que los seres humanos somos animales de costumbre. Entonces, cuando entramos a revisar todo esto, las personas están en este momento ya mecanizadas, acostumbradas a que si en este punto esto siempre está así, pues es así. No, es que a mí me dijeron esto, aparte es que es una ciudad muy manejada políticamente, entonces las personas se quedan con los rumores, con lo primero que diga, y eso es un tema cultural que hay que cambiar. Y cuando se llega con algo nuevo, el miedo, lo nuevo genera resistencia, genera miedo. Pero como todo en la vida, es costumbre, es parte de conocer y como se lo explicamos a la gente, si sucede en ciudades tan cercanas como Pereira, como Cali, que son ciudades cercanas, sucede en Bogotá, que es capital, que también está muy cerca de nosotros. ¿Por qué no va a poder funcionar aquí? ¿Por qué nosotros no podemos salir de esa burbuja de pensamientos en la que está en este momento la ciudadanía y podemos hacer algo diferente y algo que de verdad tenga un impacto? Ha sido un reto, pero también ha sido algo satisfactorio decirle a la gente, entiendan que ustedes no trabajan para las empresas trabajamos para ustedes. Claro. Porque esa es la realidad. El que paga es el ciudadano y el que se merece es el ciudadano, se merece ese respeto. Y eso es los países, digamos, del primer mundo lo que tienen cultura, tienen respeto entre instituciones, entre empresas, y eso es lo que genera que las cosas funcionen, lo que permite que todo se dé. ¿Y por qué aquí no puede ser? Porque nos tenemos que quedar en el problema y no en la solución y en cómo podemos evolucionar. No es cuestión de un día para otro, no es un impacto de llegó Íñigo y esto cambió, no. Es cuestión de que Íñigo viene con una filosofía y una política de trabajo diferente. Entonces sí ha sido todo un reto desde la dirección jurídica, es un trabajo integral, no se trata solamente de ser la jurídica y responder y jurídicamente lo que se venga, los procesos, los procedimientos que tengan que existir en la parte legal, sino que también es un trabajo integral y creo que eso sucede en Íñigo como una familia, que somos todos en el campo laboral y es que no nos dedicamos a decir esto es lo que yo hago y esta es mi labor, no. Vemos todo desde una integralidad para poder llegar con un enfoque justo a la persona y que la empresa pueda tener como tal un desarrollo, una innovación, un impacto fuerte. Porque el peor error de una empresa es que las áreas trabajen como islas. Entonces acá no es islas, no es Jennifer, no solamente es la directora jurídica. Jennifer puede estar en todo, puede apoyar. Tenemos un equipo transversal que afortunadamente tiene una filosofía de trabajo que nos permite desarrollarnos diferente. Entonces sí ha sido todo un reto, me parece maravilloso. En el campo empresarial es muy chévere, aprendemos de todo, tenemos contacto también con los diferentes contextos del servicio y eso nos permite lograr mejores resultados. Bueno, tú estás mencionando muchas cosas que, o sea, me estás generando preguntas y quiero preguntarte un poco de todo, pero hablas de filosofía empresarial, hablas del hecho de que eres ibaguereña, de que te duele la ciudad y tocas un tema que para mí obviamente es importante, es ese rol de las mujeres en una industria que siendo que está muy liderada por hombres. Entonces, voy a preguntarte más, bueno, desde tu rol de, no solamente abogada, desde tu rol de directiva de Íñigo, pero desde tu rol de mujer, ¿cómo crees que nosotras hacemos ese aporte, sobre todo en esta industria que es bastante retadora, en una ciudad como es Ibagué, con esta radiografía que nos cuentas, con tantos retos sociales, con tantos retos económicos, con tantos retos de educación también? ¿Cómo crees que aportamos ese granito de arena nosotras? Bueno, esa es una parte muy importante porque el rol de la mujer se ha destacado bastante en los últimos años, sobre todo en campos empresariales, y no es tanto que suene como un discurso feminista, sino que es también el desarrollo de las habilidades que se pueden exaltar de la mujer. Yo siempre he dicho que todos en la vida tenemos habilidades y competencias diferentes, pero hablando de géneros, sí es importante destacar que las mujeres por naturaleza
tienen una visión integral y una capacidad múltiple. Entonces, en ese sentido, siento que la visión y el rol de una mujer en este campo empresarial es muy importante por dos razones. Uno, la visión integral que puede tener sobre el proyecto y sobre el desarrollo empresarial, y dos, por el sentido e impacto que puede tener en la sensibilización social, porque este sector necesita esa sensibilización. Necesitamos escuchar a comunidades, unas más vulnerables que otras, otras con necesidades diferentes. Todos, absolutamente todos los sectores de Ibagué tienen necesidades diferentes. Sí, todos. Y eso requiere de una sensibilidad que a veces, digamos, no todo el mundo la puede tener, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante el rol de la mujer porque como mujeres generalmente somos más abiertas, tenemos una visión mucho más amplia en temas de negocios también, ese tacto con todo lo que implica y la capacidad de poder multiplicarnos, digamos, en muchos sentidos, sí, para poder abordar los diferentes escenarios que esto nos lleva. Porque, por ejemplo, hoy Jennifer puede estar aquí sentada o Jennifer puede montar una demanda, puede montar un requerimiento, puede atender, pero mañana puede estar en una socialización con gente, escuchándolos, dándoles a entender, resolviendo sus dudas, tratando de ser lo más coloquial posible para que las personas se entiendan y se sientan atendidas. Claro. Porque el ciudadano pregunta y dice, es que yo pregunto y a mí nadie me explica. Ah, listo, venga, le explicamos 3, 4 veces, cuántas necesita, cómo lo entiende mejor. Pero la idea es ese, y esa sensibilidad en su mayoría viene de una mujer. Sí, es que mencionas algo importante, sobre todo con Ignico, y es el ámbito social, que no es solamente montar una empresa y prestar un servicio, sino que como es un servicio para la gente, pues requiere que tengamos ese contacto a diario con ellos. O sea, mencionas algo que me parece que de hecho nosotros, o sea, todo el equipo que ha estado envuelto en este proyecto, o sea, nos ha tocado día a día ese contacto vital con las personas que has tomado tú en este tiempo, en este trabajo que llevamos de campo de la gente. ¿Qué quiere la gente ahorita? La gente quiere un cambio. Quiere una verdadera solución, quiere volver a ver un servicio que, como todo en la vida, puede tener altos y puede tener bajos, ¿sí? Porque nada es perfecto, pero sí quiere algo justo, no solamente en servicios, sino también en lo que nos golpea a todos en la economía. Entonces, en ese sentido, el sentir de la gente en este momento, con el contacto social que hemos realizado y el trabajo que hemos realizado es escúchenos. Porque, por ejemplo, muchos líderes sociales han dicho, pues es que a nosotros no nos ponen cuidado ni nos tienen en cuenta. En una reciente reunión, alguien decía, nosotros no tenemos voz ante el consejo, ante la alcaldesa, bueno, este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Sí, en muchos escenarios la gente no tiene todas las herramientas. Una persona del común, o a veces un líder que también es una persona del común, que no es abogado, que a veces no tiene ni siquiera una profesión o una preparación académica apta, ellos quedan perdidos, y si van y piden una asesoría, pues se la cobran. Entonces ellos quedan perdidos y buscan la ayuda de pronto en las empresas, que es lo que ellos, al lugar que ellos pueden acudir, y en ese momento no tienen las respuestas ni la ayuda oportuna. Entonces todo este es el sentir de la gente, y yo lo concluyo en cambio, atención y un buen servicio. Eso es lo que la gente quiere. Claro, pues por eso están pagando, ¿no? Así es la retribución. Bueno, me comentaste ahorita que eres mamá. Quiero saber, dentro de ese rol de madre, cómo analizas tú la educación ambiental que hay en la ciudad. O sea, ¿cómo ves tú la cultura ciudadana hoy en Ibagué, empezando desde los más chiquitos? Eso es un punto muy importante. Desde muy pequeña, pues mi hija ha estado estudiando casi que siempre de tiempo completo, y tuvimos la oportunidad de salir de la ciudad.
y en otras ciudades en las que hemos estado, a ella le enseñaron muchas veces el reciclaje, tuvo una materia que se llamaba educación ambiental. Y a mí eso me parece fascinante porque ahí aprendió muchas cosas, le explicaron el contexto ambiental del mundo, de cómo está Colombia, de cómo se reglamenta todo esto y le enseñaron cómo se puede hacer desde casa. Y eso pues es muy importante porque lo educan también a uno como padre. Yo tal vez no tuve esa educación así tan exacta, pero sí ella la tiene y a la par me obliga a realizar lo mismo que ella está ejecutando. Ella tuvo la oportunidad de estar en un colegio campestre y recuerdo mucho que allá habían animalitos. Tenía como una granja. Entonces tenían los orgánicos y les enseñaban que de ahí se podían sacar muchos otros productos. Y ella me decía, mira, con esto se puede hacer esto. Y eso queda claro. No solamente, como te decía hace un rato, en la costumbre que tenemos todos, sino en su pensamiento y en su visión. Ya ella siempre si se come algo, sabe que lo echa a su bolsito, en su bolsillo, busca una caneca, porque sabe que no está bien botar un papel. Si ve a un adulto hacerlo, procura, oye, eso no se hace. En casa ella es como, mamá, recuerda que tú trabajas con una empresa de aseo, entonces tienes que cuidarte en eso. Es tu policía ambiental. Exacto, entonces me dice como hay que separar, esta botella sirve. Abajo en el chut, ella ya tiene claro, dice, hay un lado de reciclaje, entonces empacamos en bolsitas las botellitas de agua, el cartón o el papel que sale, los cuadernos y demás, y eso se deja en la zona de reciclaje. Todo esto lo tienen muy presente, aparte de que también ya es una costumbre en los colegios, que es la primera base, y pienso que es muy importante enfatizar en eso. Y como empresas tenemos la responsabilidad de apoyar el sector educativo, porque no se trata solamente de exigirle al sector educativo. ¿Qué estamos haciendo como empresas para asumir esa responsabilidad ambiental que también tenemos y poder apoyar al sector educativo, que es de donde sale la primera infancia, donde se educa el futuro del país? Y ese futuro se educan también los padres, porque los padres se ven obligados a darle un buen ejemplo a su hijo y uno como papá se forma a la par con ellos. Entonces uno también quiere decirles a ellos, listo, vamos a hacerlo, y uno se involucra en esa educación ambiental y se esmera al menos por revisar, por preguntar. Cuando existe una materia, una cátedra, como lo llamen en algunas instituciones, que se llame educación ambiental, el padre nada más en la necesidad de hacer una tarea, un trabajo, se ve en la obligación de leer. Claro. Se ve en la obligación de estudiar, de ver un video, y todo eso le sirve. Porque no solamente instruye a su hijo, se instruye a sí mismo. Claro. Se recuerda, uno retroalimenta. Cuando yo a veces hago tareas o trabajos con mi hija, le digo, ve, no me acordaba de esto, vamos a revisarlo. Las dos, analicemos las dos. Bueno, vamos a hacerlo así. Porque de eso se trata. Eso es lo bonito, digamos, del camino de crianza de los hijos, que uno también aprende muchas cosas y se forma y le permite a uno educarse. En ese sentido, sí siento que tenemos como empresa una responsabilidad muy grande, y Nico trae unas apuestas muy importantes en el sector educativo. Tenemos una cantidad de ideas, obviamente, que se irán ejecutando durante el tiempo. Claro. Y sí queremos abordar y apoyar a las instituciones en ese sentido. Hay instituciones que ya nos han abierto la puerta, que les ha parecido muy importante y muy chévere la labor, sin ningún ánimo de lucro, sin ningún ánimo de generar ningún tipo de beneficios. Con el mayor beneficio que contamos es educar, sí. Porque desde ahí parte lo que necesitamos, que es cultura ciudadana, porque vemos en Ibagué claramente que dicen, es que la cultura, pero ¿qué se está haciendo para generar cultura ciudadana? No solamente la trata de castigarla. ¿Y qué significa cultura ciudadana? Empezando por ahí, ¿no? Es que acá no hay cultura. ¿Cuál sería ese primer paso para empezar a generarla? No hemos tenido esa conversación aún, yo creo. Ajá, así es. Porque nos quedamos en la queja. En la queja y en la solución rápida, que es el castigo. Entonces, sí. Es como cuando uno está criando a sus hijos. Entonces, si el niño hace la pataleta, yo lo primero que hago es pegarle para que empeore la pataleta y no aprenda.
porque se llena de rabia. Pero entonces, si el niño hace la pataleta, se lo explico, tiene una reprensión, tiene un llamado de atención y empiezo a formarlo, el niño inmediatamente mejora. Así pasa en todo el contexto social. Hablando desde el rol de madre, te lo pongo en ese contexto y en ese símil. Si a los ciudadanos les vamos a pegar, les vamos a decir, y a multar. vamos a multar, vamos a pegarles, vamos a no. Pues el ciudadano, aparte de que tiene una cantidad de dificultades, de novedades en su diario vivir, va a decir, ay no. Aparte de que tengo quejas sobre esto, sobre lo uno y sobre lo otro, me están golpeando mi economía, que bastante golpeada sí está en los últimos tiempos. Y siento que se generan dos problemas, porque entonces me toca pagar la multa, pero ¿qué aprendí? Nada. En cambio, si empezamos a hacer una campaña con verdadero impacto, que de verdad genere un impacto positivo en la gente, una enseñanza, algo que quede, que sensibilice, algo pedagógico, porque nosotros no podemos concientizar a nadie. Yo considero que la conciencia es única y unipersonal, entonces en mi conciencia solo mando yo. Nadie me dice a mí qué debe tener mi conciencia. Por eso siempre me refiero a una sensibilización. Si yo sensibilizo a alguien, ese alguien llega al punto de poder llegar a un estado de conciencia donde diga, sí, yo estoy haciendo esto mal. Sí. Y ese estado de conciencia es donde empieza a ver el cambio, donde dice, voy a hacerlo así, hasta el día que se vuelva una costumbre. Pero ¿dónde empezamos? Con los niños, empezamos en instituciones. Qué chévere que hubiera un trabajo armónico entre entidades. La administración municipal es la primera que se debe aliar con las empresas y debe decir, bueno, ¿usted qué trae bueno? ¿Usted trae esto bueno? Hagámosle, les brindo el apoyo. A veces no se necesita tanto ni siquiera el apoyo económico, sino el apoyo humano y social. Y la inclusión, ¿no? Y no dejar de lado, por ejemplo, las fundaciones de recicladores. Sí, las asociaciones son muy importantes, porque sobre todo hay un espíritu normativo en ese sentido y es dignificar la labor, porque para mí es muy difícil pensar en todo lo que les toca, porque ellos verdaderamente están con el residuo de frente, sin ningún tipo de protección, totalmente expuestos, y creo que hay que darles más apoyo, hay que ayudarles, su labor debe ser más resaltada y lograr lo que de verdad normativamente se ha buscado, que es dignificarlos, no competirles, no dejarlos abajo, porque es muy difícil sacar una empresa adelante en Colombia, y estas personas que están trabajando literalmente con las uñas, a veces quedan por allá en el desconocimiento. Ajá. Entonces no puede ser así, pero eso sí me parece muy importante y chévere. Ahora que dices eso, te adelanto un poco. Nosotros como INNICO queremos hacer unas alianzas con los recicladores de oficio y poder lograr ese impacto en instituciones, en viviendas, y poderlos también trabajar con ellos de forma mancomunada, y que ellos también tengan un impulso y se sientan apoyados, que sientan que su trabajo vale la pena y que su trabajo está siendo efectivo. Y que está siendo bien retribuido además. Y que se deje de generar también esos impactos, porque si no los tenemos en cuenta ellos para esta labor, entonces, ¿qué se genera? Mendicidad, hurtos, y esta gente le toca buscar su comida como sea, porque ellos no tienen ni siquiera un salario mínimo. Ellos trabajan a lo que les paguen. Entonces, al día. Entonces también es bastante complejo, y yo creo que es algo que se debe impactar y se debe conocer de fondo, y hay que trabajar en eso como empresa. Tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido, y la queremos ejecutar. O sea, el mensaje es, aquí la tarea es de todos. De todos.